Y si lo que hoy no encaja no es señal de ausencia de Dios, sino de que todavía no has soltado el control. Piensa esto. Cuando tus manos aprietan el volante, tus ojos se cansan de mirar el camino. Cuando entregas el volante a Dios, el paisaje empieza a ordenarse solo. Dios te dice hoy, suelta el control y observa cómo todo comienza a encajar. Ese es el corazón de este mensaje. Aquí vas a aprender a confiar y soltar, a leer la providencia, a orar con gratitud hasta que la paz haga guardia, a quedarte quieto para escuchar, a poner primero el reino y dejar de perseguir añadiduras, a encomendar y descansar en el Él hará, a esperar con alas, a honrar el reloj del cielo, a renovar la mente, a bajar la velocidad para oír, a entender antes de responder y a gobernar tu espíritu. Comencemos. Número 1. Confía y suelta. Confiar en Dios de todo corazón no es solo un acto espiritual, es una decisión práctica que transforma la manera en que vives cada día. El pasaje de Proverbios 3 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa instrucción no es una teoría abstracta. Es un llamado a entregar la dirección de tu vida al Señor, soltando la necesidad de controlar cada detalle y permitiéndole alinear tus pasos. Cuando la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, nos está invitando a transferir la autoridad que tantas veces nos atribuimos a nosotros mismos. Nos acostumbramos a pensar que si no lo calculamos, planificamos o anticipamos todo, las cosas no saldrán bien. Pero esa autosuficiencia solo alimenta la ansiedad. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado precisamente porque intentas sostenerlo todo con tu propia prudencia? En cambio, cuando eliges confiar, aunque no entiendas el camino completo, tu alma descansa y tu mente se libera de la urgencia de forzar resultados. No apoyarse únicamente en la propia prudencia no significa despreciar la lógica o la inteligencia, sino reconocer sus límites. La mente humana puede analizar datos, pero solo Dios conoce los tiempos y los propósitos detrás de cada circunstancia. Muchas veces confundimos prisa con estrategia y en ese impulso empujamos puertas que no fueron abiertas para nosotros. Ahí es cuando terminamos desgastados en relaciones, proyectos o decisiones que, aunque parecían lógicas, no tenían la bendición de Dios. El contraste es claro. Los hechos te informan, pero la palabra te orienta. Reconocer a Dios en todos los caminos es un hábito diario que se cultiva en lo pequeño. No es esperar un gran milagro antes de buscarlo, sino invitarlo a cada paso. Una breve oración antes de tomar decisiones puede cambiar el rumbo de tu día. Señor, te reconozco aquí. Muéstrame tu dirección. A veces, el Espíritu Santo nos habla a través de la paz interior. Si algo interrumpe esa paz, quizá no es el momento o no es la puerta adecuada. También reconocerlo implica escuchar consejo sabio, abrir la Biblia y dejar que sus principios sean la brújula que guíe tu acción. Y aquí está la promesa. Cuando sueltas, Dios endereza tus veredas. Ese enderezar no se limita al destino final, sino que abarca el proceso. Él corrige rumbos, simplifica trayectos, elimina obstáculos innecesarios y evita atajos que podrían ser riesgosos para ti. Lo notarás cuando las piezas comiencen a encajar de manera natural. Menos fricción, señales claras, recursos que llegan sin tener que forzarlos. No es casualidad, es la mano de Dios alineando tu camino. Claro que hay señales de que aún seguimos apoyándonos en nosotros mismos. Decisiones tomadas por si acaso, impulsadas más por el miedo a esperar que por la confianza en Dios. Agendas llenas de urgencias que nosotros mismos fabricamos, pero con poco espacio para orar y reflexionar. Incluso la obsesión por controlar cómo otros nos perciben revela que seguimos dependiendo de nuestra propia prudencia más que de la dirección divina.
Rendir el control a Dios también tiene pasos prácticos. Puedes empezar escribiendo 3 decisiones que tienes pendientes y preguntarte, ¿a quién estoy reconociendo aquí? ¿A Dios o a mi miedo? Otra práctica útil es cambiar el tengo que hacerlo ya por voy a orar y esperar claridad. Si al orar la paz regresa, avanza. Si no, detente y espera. Es un ejercicio sencillo, pero poderoso, porque te enseña a rendir no solo con palabras, sino con acciones concretas. El fruto de esta rendición es evidente. Más claridad en medio de la confusión, menos desgaste emocional, puertas correctas que se abren en el tiempo justo, y coherencia entre lo que dices que es tu propósito y cómo administras tu agenda. La confianza en Dios te da serenidad, y esa serenidad atrae relaciones y colaboraciones más sanas, porque tu vida transmite paz y dirección. Número 2. Dios que hace que todo coopere a tu favor. El pasaje de Romanos 8 nos confronta con una verdad que muchas veces cuesta abrazar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no se habla solo de los momentos agradables o de las victorias evidentes, sino también de esas situaciones que nos desarman, que no entendemos y que parecen no tener sentido. Sin embargo, la promesa es clara. Dios no desperdicia nada, cada pieza, incluso la que hoy no encaja, mañana será parte del diseño perfecto de su propósito. Lo que hoy preguntas con lágrimas, un día lo mirarás con gratitud al descubrir que esa experiencia formaba parte de un plan mayor. El problema surge cuando nos quedamos atrapados en el ¿por qué? Esa pregunta suele llevarnos al terreno de la queja y la frustración, pero cuando rendimos el control, el Espíritu Santo nos invita a cambiar la perspectiva y comenzar a preguntar ¿para qué? No se trata de negar el dolor, sino de permitir que Dios lo transforme en enseñanza, en carácter y en dirección. La diferencia entre el ¿por qué? Y el ¿para qué? Es el puente que nos traslada de la desesperación a la confianza. El ¿para qué? Abre espacio a la esperanza y nos recuerda que, aunque no vemos todo el panorama, Dios sí lo ve. El apóstol Pablo establece 2 condiciones fundamentales: amar a Dios y vivir conforme a su propósito. Amar a Dios no es un sentimiento abstracto, es obedecerlo, es elegir su camino por encima del nuestro, incluso cuando no lo entendemos. Cuando alineas tu afecto con la obediencia, tu vida comienza a cooperar con el diseño divino. Aquí es donde el propósito se vuelve clave. Si sabes que has sido llamado para algo, entiendes también que no todas las puertas son tuyas, aunque parezcan atractivas. Cuando no hay propósito, la prisa y el miedo deciden por ti. Pero cuando hay propósito, aprendes a esperar, porque sabes que lo que Dios tiene preparado llegará en el momento perfecto. La providencia es esa mano invisible de Dios que acomoda todo a su debido tiempo. La fe te enseña a reencuadrar lo que la ansiedad llama pérdida y verlo como una oportunidad de formación. Pregúntate en medio de la tormenta, ¿cómo podría Dios usar esto para moldear mi carácter, abrir un camino o incluso protegerme de algo peor? Es una manera distinta de interpretar la vida, no desde el miedo, sino desde la confianza en que tu Padre nunca improvisa. Hay prácticas sencillas que te ayudan a entrenar tu corazón en esta verdad. Una de ellas es llevar una bitácora de providencia. Anota las veces en que, al mirar atrás, algo que parecía un caos terminó convirtiéndose en bendición. Ese hábito entrena tu mente a reconocer la mano de Dios. Otra práctica poderosa es la gratitud anticipada. Decir, gracias Señor por lo que harás con esto, aunque aún no lo vea. Desactiva la ansiedad y abre la puerta a la expectativa. No es ingenuidad, es fe madura que confía en que el bien está en proceso. Claro que también hay peligros que debemos evitar. Uno es el triunfalismo ingenuo.
Esa idea de negar el dolor y decir que todo está bien cuando no lo está. El otro extremo es el fatalismo, que te hace creer que nada cambiará y que debes resignarte. El equilibrio bíblico está en vivir el realismo con esperanza, aceptar que el dolor es real, pero también confiar en que no es el final de la historia. La cruz fue dolorosa, pero detrás de ella estaba la resurrección. ¿Cómo sabes que estás confiando en la providencia de Dios? Lo notas cuando ya no necesitas explicarlo todo ni controlar cada detalle. Descansas en el proceso, aún sin tener todas las respuestas. Tomas decisiones desde la paz, no desde la presión. Eres capaz de esperar el encaje sin manipularlo. Eso es fe activa. Caminar confiando en que lo que hoy parece suelto, mañana estará perfectamente tejido por la mano de Dios. Número 3. Ora y descansa. El apóstol Pablo nos deja una enseñanza profunda en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra un principio espiritual que cambia la forma en que enfrentamos la vida. No es la ansiedad la que debe guiar nuestras decisiones, sino la paz que proviene de Dios. La ansiedad nos empuja a forzar, a querer resolverlo todo rápido, a llenar la agenda de urgencias que ni siquiera son necesarias. En cambio, cuando sueltas el afán, empiezas a notar cómo la paz se convierte en un filtro que aclara lo que realmente importa. Esa paz no te hace pasivo, sino más preciso en cada paso. Cuando oras con gratitud, no solo estás presentando tus peticiones a Dios, estás soltando el peso que cargas. Fíjate en el detalle del texto, con acción de gracias. No es orar desde la queja, sino desde la confianza. Agradecer antes de ver la respuesta es declarar fe en acción. Es decir, Señor, aún no sé cómo ni cuándo lo harás, pero ya te agradezco porque confío en que está en tus manos. Esa gratitud cambia incluso tu estado físico. El cuerpo deja de vivir en tensión, la mente se abre y el espíritu se enfoca. La oración con gratitud es como respirar profundo en el alma. Expiras el afán e inspiras confianza. La paz de Dios, cuando llega, no es algo pasivo, es activa, es como un guardián. Pablo dice que guardará tus corazones y pensamientos. La imagen es poderosa, un centinela que vigila tu interior para que no seas prisionero de la ansiedad ni de conclusiones apresuradas. Por eso, cuando pierdes la paz al decidir, vale la pena detenerse y reevaluar. Y si al esperar sientes que la paz crece, es probable que ese sea el ritmo correcto. La paz se convierte en una brújula que te indica si estás alineado o no con el corazón de Dios. Existen prácticas muy concretas que ayudan a cultivar esta dinámica. Antes de responder un mensaje que puede cambiar el rumbo de tu día, haz una pausa de 60 segundos y ora: Señor, guíame en esta respuesta. Ese respiro acompañado de oración evita decisiones reactivas. Otra práctica es escribir en una hoja lo que te preocupa y decir en voz alta: lo pongo en tus manos. Cuando termines, observa si tu interior se siente más ligero. Esa es la señal de que la carga ya no te pertenece, sino que está en las manos del Padre. Los frutos de vivir así son evidentes. Empiezas a notar menos rumiación mental, tu enfoque mejora, tu sueño se vuelve más reparador y respondes con mayor calma. Incluso la manera en que hablas cambia. Tus conversaciones se vuelven más pausadas, menos reactivas. Ya no dices sí impulsivamente, sino que aprendes a responder: te confirmo. Esa pausa es un acto de confianza en Dios y una muestra de que la paz está guiando tus decisiones. Es importante también recordar las salvaguardas. La paz de Dios no es evasión de responsabilidades. No significa me quedo tranquilo y no hago nada. Es todo lo contrario. Es asumir lo que te corresponde desde un lugar de confianza y no desde el miedo.
Si alguna vez te justificas diciendo que tienes paz para procrastinar, entonces revisa tu corazón, busca consejo sabio y organiza un plan. La verdadera paz nunca te lleva a descuidar tu propósito, te impulsa a cumplirlo con serenidad. El resultado de este estilo de vida es poderoso. Decisiones más certeras, relaciones menos tensas, puertas que se abren en el tiempo correcto sin que tengas que empujarlas con ansiedad. Todo comienza cuando decides rendir tus cargas y hacer de la oración con gratitud tu respuesta primera, no tu último recurso. Esa oración abre el camino y la paz se convierte en la señal de que Dios está cuidando cada paso. Número 4. Detente y conoce. El Salmo 46 nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Este llamado a la quietud no es una invitación al vacío ni a la pasividad, sino a un encuentro profundo con Dios. Cuando eliges detenerte, interrumpes la reacción inmediata para abrir espacio a la dirección divina. El silencio no es ausencia de movimiento, es la condición que permite escuchar la voz de aquel que puede ordenar tus pasos. En ese espacio, los temores pierden volumen y las urgencias se recolocan en su lugar porque conoces a Dios de una manera más clara. La quietud revela quién gobierna realmente tu vida. La prisa casi siempre te centra en ti, en tu fuerza, en tu agenda, en tu necesidad de resolver. Pero la quietud te recentra en Él. Reconocer su señorío implica soltar la obsesión por controlar todo lo que no está en tus manos. Cuando paras, cuando dejas de correr por un instante, descubres que Dios nunca perdió el control. Y ahí, en ese descanso, tu confianza se fortalece, porque recuerdas que no eres tú quien sostiene el mundo. Existen prácticas sencillas que ayudan a cultivar esta quietud intencional. Una de ellas es lo que podríamos llamar el minuto de presencia. Se trata de detenerte, respirar hondo y simplemente decir: «Tú eres Dios». Solo esa afirmación tiene el poder de alinear tus pensamientos. Después de reconocerlo, puedes decidir con mayor claridad. Otra práctica es el ayuno de ruido. Aparta bloques de tiempo sin notificaciones, sin música, sin pantallas, y permite que en ese silencio se revele el susurro del espíritu. Descubrirás que muchas respuestas que buscabas afuera estaban esperando en la calma interior. La quietud fructífera se reconoce por sus frutos. No es algo místico ni lejano, es visible en tu manera de vivir. Reaccionas menos de forma impulsiva, te vuelves más sensible a las señales que Dios coloca en el camino y experimentas una paz que no depende del resultado inmediato. Empiezas a decidir con menos palabras, con menos justificaciones y con más precisión. Esa paz es un indicador claro de que has estado en la presencia de Dios y no simplemente en tus pensamientos. Ahora bien, la quietud no debe confundirse con pasividad crónica. No se trata de esperar indefinidamente sin actuar, sino de detenerse lo suficiente para escuchar y luego obedecer. Después del silencio viene el paso. La quietud es el umbral, no el destino final. También es importante evitar usar el «estoy esperando en Dios» como excusa para evadir conversaciones o decisiones que sabes que debes afrontar. La verdadera quietud te da valentía para actuar en el momento correcto, no para esconderte detrás del tiempo. El resultado de vivir esta quietud es sorprendente. Menos puertas forzadas y más puertas que se abren por sí solas al ritmo de Dios. Cuando dejas de empujar lo que no corresponde, descubres que las oportunidades correctas llegan en el tiempo exacto y lo más profundo. Al conocerle más, en ese silencio, tu confianza se expande y te sostiene en medio del proceso. Dejas de depender de señales externas para creer, porque tu raíz está en la relación íntima con Él. Haz de esta declaración un ancla para tu vida. Me quedo quieto, te conozco y camino cuando tú indiques. Al repetirla,
Recuerdas que el silencio no es inacción, es preparación. Es el espacio donde Dios ordena, donde Él alinea, donde Él muestra lo que sigue. Y cuando caminas después de la quietud, lo haces con seguridad porque no dependes de tu prisa, sino de su dirección. La quietud, entonces, se convierte en el umbral donde todo comienza a encajar. Ahí cedes el control y dejas que sea el Dios soberano quien ordene cada pieza. Ese acto de detenerte, de escuchar, de reconocerlo, abre la puerta correcta. Y cuando cruzas esa puerta, no lo haces desde la ansiedad, sino desde la certeza de que el Dios que gobierna el universo es el mismo que está guiando tu camino. Número 5. Cuando Dios es el centro, todo encaja sin forzarlo. En Mateo 6, Jesús nos deja una instrucción que parece sencilla, pero que en realidad es el eje que ordena toda la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra primeramente marca una secuencia, un gobierno interior. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Y ahí está la clave. Muchas veces nos desgastamos corriendo detrás de añadiduras, forzando resultados, cuando en realidad el descanso llega cuando dejamos de perseguir y empezamos a ocuparnos en el reino. El orden de prioridades desbloquea la provisión, porque Dios se encarga de lo que a ti te preocupa cuando tú decides encargarte de lo que a Él le importa. Buscar el reino no es un concepto abstracto, es reconocer el señorío de Dios en las decisiones diarias. Significa poner su voluntad como filtro antes de avanzar. Y buscar su justicia es elegir vivir conforme a su carácter, reflejando sus valores en cada palabra y cada acción. Un filtro práctico que puedes usar es este. Antes de decidir, pregúntate, ¿esto refleja su justicia o refleja solo mi prisa? Esa simple pregunta te ayuda a detenerte, soltar el afán y actuar desde un lugar de obediencia en vez de reacción. Jesús habló de todas estas cosas, refiriéndose a las necesidades básicas como el alimento, la ropa o el sustento. El mensaje es claro, esas cosas no se logran a base de ansiedad, sino a base de alineación con Dios. Soltar el control de la provisión no significa que seas irresponsable o descuidado, significa que eliges cambiar la fuente y el ritmo. Tu fuente ya no es tu esfuerzo desmedido ni tu obsesión por el mañana. Tu fuente es Dios, que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y tu ritmo ya no es la prisa del mundo, sino el tiempo perfecto del Padre. Existen prácticas muy concretas que priorizan a Dios en tu vida. Dedica el primer bloque del día a Él. Abre la palabra, ora aunque sea unos minutos, y pon tu agenda en sus manos. Eso cambia la manera en que enfrentas las horas que siguen. Aprende también a decidir con propósito. Si algo no suma al reino, no debe ocupar tu mejor energía. La generosidad es otra llave poderosa. Dar, compartir, ordenar tus finanzas con principios bíblicos es una manera de entrenar el corazón para no caer en la ansiedad. Es como recordarle a tu alma que tu seguridad no depende de cuánto acumulas, sino de quién es tu proveedor. Cuando buscas primero el reino, empiezan a aparecer indicadores de que tus prioridades se están ordenando. Notas una paz creciente en tus decisiones económicas y laborales. Ya no vives comparándote con otros, porque tu satisfacción no depende de competir, sino de confiar. También descubres que las oportunidades correctas llegan con claridad y sin presión. No tienes que forzar alianzas, relaciones o proyectos, porque el Espíritu abre las puertas correctas en el momento justo. Eso sí, hay peligros que necesitas evitar. Uno es convertir las añadiduras en ídolos. A veces decimos que buscamos a Dios, pero en el fondo lo usamos como medio para alcanzar lo que realmente queremos.
El otro peligro es confundir la urgencia con la voluntad de Dios. No todo lo urgente es lo importante y no todo lo que parece inmediato viene de Él. Ten cuidado con buscar al Señor después, cuando ya estás agotado por correr detrás de lo que nunca debiste perseguir. Buscarlo primero es la clave, no el plan B. El resultado de vivir así es un orden visible en tu vida. La provisión llega a tiempo, no antes ni después, pero siempre en el momento oportuno. Tus relaciones encuentran equilibrio porque ya no esperas de las personas lo que solo Dios puede darte. Tu agenda se vuelve más clara, con foco y descanso, porque tu prioridad es una sola: agradar a Dios. Y el fruto es un encaje progresivo, piezas que se alinean solas, caminos que se abren sin empujarlos, cargas que se alivian porque ya no dependes de ti mismo. Número 6. Encomienda y confía. El Salmo 37 nos presenta un principio que transforma la manera en que enfrentamos los procesos de la vida. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este pasaje nos habla de un triángulo espiritual que sostiene todo: encomendar, confiar y guardar silencio. 3 acciones que, cuando se viven, activan la promesa más poderosa: Él hará. Encomendar significa transferir la administración de tu vida a Dios. Es decirle: Señor, este camino es tuyo, yo no quiero seguir microgestionando cada detalle. Muchas veces nos estresamos porque llevamos una agenda oculta, esa exigencia de que todo tiene que pasar hoy, ya, sin demora. Pero cuando encomiendas, sueltas esa presión y reconoces que el ritmo perfecto es el de Dios. Y sí, encomendar no es una frase bonita, es un acto de fe. Es soltar lo que no puedes controlar y entregarle la dirección total a quien nunca falla. La promesa que viene después es clara: Él hará. No dice tú harás, dice Él. Eso significa que la intervención viene de parte de Dios, en formas que muchas veces superan tu cálculo. Él abre puertas que nunca hubieras considerado, conecta piezas que tú no veías y lo hace en el tiempo exacto. Pero ojo, si tu corazón está lleno de ansiedad, difícilmente reconocerás esas señales. Cuando eliges confiar, se activa en ti una sensibilidad espiritual que te permite ver las huellas de Dios en medio del camino. El Salmo también habla de la vindicación: exhibirá tu justicia como la luz. Qué alivio saber que no necesitas vivir a la defensiva, intentando probar tu valor o defender tu reputación en todo momento. Dios mismo es quien se encarga de sacar a la luz lo verdadero. Mientras tanto, tú te libras de batallas innecesarias que solo consumen energía. La justicia de Dios no necesita tus manos ansiosas, necesita tu fe y tu silencio. Y aquí llegamos a un punto esencial: guardar silencio. Ese silencio no es resignación ni indiferencia, es disciplina. Es elegir callar para no arruinar lo que Dios está orquestando en secreto. En un mundo donde todo nos impulsa a reaccionar, a explicar, a responder rápido, el silencio se convierte en un arma espiritual. Callar también significa resistir la tentación de compararte. El texto lo dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el tiempo de Dios contigo no es el mismo que el de los demás. Lo que hoy parece atraso en tu vida, mañana será testimonio de cómo Él te elevó en su momento perfecto. ¿Cómo sostener esa encomienda en lo práctico? Empieza con una oración de traspaso diaria. Antes de trabajar, decir: Señor, este proyecto es tuyo, esta decisión es tuya. Esa simple práctica reorienta tu mente. Otro hábito necesario es el ayuno de comparación. Limita lo que miras en redes o conversaciones que solo alimentan la ansiedad. Cuando dejas de mirar lo que otros tienen o aparentan, puedes enfocarte en lo que Dios está haciendo contigo.
Hay indicadores que te muestran si de verdad estás confiando. Notas que ya no necesitas dar tantas explicaciones defensivas. Tu paz habla más fuerte que tus palabras. Descubres que puedes esperar sin estar monitoreando obsesivamente cada resultado. Esa capacidad de descansar es señal de que tu fe está activa y de que reconoces que es Dios quien está moviendo las piezas, no tú. El resultado de vivir así es extraordinario. Llegan resoluciones limpias, oportunidades legítimas, crecimiento sin desgaste. Tu reposicionamiento no es producto de la manipulación ni del juego de apariencias, sino de la honra de Dios. Él se encarga de levantarte en el momento justo, de mostrar lo verdadero y de darte un crecimiento sólido que no se derrumba. Número 7. Esperar no frena, te da alas, te da alcance, te da constancia. Isaías 40. Nos muestra un principio que cambia nuestra manera de vivir. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados, significa confiar, preparar y obedecer al ritmo de su voluntad. Es una espera activa que te fortalece en lugar de debilitarte. Mientras la prisa del mundo te agota y te roba energía, la esperanza en Dios renueva cada fibra de tu ser. La diferencia es clara. La prisa te lleva al desgaste, la espera en Dios te conduce a la renovación. La metáfora del águila es poderosa. El águila no gasta sus fuerzas en aletear sin rumbo, sino que aprovecha las corrientes del viento para elevarse. Así es con el Espíritu Santo. Cuando aprendes a esperar, dejas de moverte con ansiedad y comienzas a moverte con dirección. La altura del águila le permite ver desde otra perspectiva, detectar peligros y elegir mejor su camino. De la misma manera, cuando esperas en Dios, ganas visión. Ya no decides desde la desesperación, sino desde la claridad que viene de mirar las cosas desde más arriba. El texto habla de dos velocidades, correr y caminar. Ambos ritmos son necesarios en la vida. Hay temporadas donde tendrás que correr, enfrentar proyectos intensos, tomar decisiones rápidas y cargar responsabilidades grandes. La promesa es que, aun en esas temporadas, no te cansarás porque Dios te sostiene. Y también hay días en que solo te toca caminar, avanzar poco a poco, en silencio y con constancia. Incluso ahí, Dios promete que no te fatigarás. Es un equilibrio perfecto, gracia para las carreras intensas y constancia para el paso diario. Esperar en Dios también se traduce en prácticas concretas que renuevan tus fuerzas. Uno de esos hábitos es ordenar tus ritmos de descanso y trabajo. Haz pausas durante el día, establece bloques de productividad y aparta un sabatito semanal para desconectar y estar en la presencia de Dios. Otro hábito útil es el chequeo de energía. Preguntarte con honestidad cuándo debes empujar con intensidad y cuándo necesitas pausar para recargar. Esa autoevaluación espiritual y emocional te ayuda a no quemarte innecesariamente. Los indicadores de que Dios está renovando tus fuerzas son claros. Te levantas con más claridad, tu mente creativa se activa y tus emociones se vuelven más estables. Ya no reaccionas con tanta irritabilidad, sino con paciencia hacia las personas y los procesos. Esa estabilidad interior es evidencia de que el espíritu te está renovando día tras día. Tu entorno puede seguir siendo el mismo, pero tú lo enfrentas con otra actitud. También hay peligros que debes evitar en este proceso. Uno de ellos es confundir la adrenalina con la unción. No todo lo que se siente urgente viene de Dios. Avanzar por presión no es lo mismo que avanzar en paz. Otro peligro es la hiperactividad, que en realidad camufla el miedo a esperar. Hay quienes se llenan de tareas para no enfrentar el silencio, pero ese ruido interno solo aumenta el agotamiento. Aprender a esperar
Incluso cuando parece que no pasa nada, es parte de la disciplina espiritual. El fruto de esta espera es enorme. Tu vida toma una trayectoria sostenible. Dejas de tener que retirarte o detenerte por agotamiento, porque tu fuerza no depende de tu capacidad física, sino de la renovación diaria que Dios te da. Tu fruto se vuelve más duradero, porque está basado en la constancia, no en impulsos momentáneos. Y además, tomas mejores decisiones, porque al mirar las cosas desde más alto, con la perspectiva del Espíritu, ves con claridad lo que antes se ocultaba. Número 8. Aunque tarde, espéralo. Habacuc 2 nos regala una verdad que necesitamos recordar una y otra vez. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión que Dios pone en tu vida no corre con el reloj de tu ansiedad, sino con el reloj del cielo. Tiene un tiempo de gestación que no puedes acelerar, como una semilla que necesita raíces antes de dar fruto. Soltar el control aquí significa respetar ese proceso, aunque tu corazón grite por resultados inmediatos. Cuando la Biblia dice que la visión se apresura hacia el fin, nos está recordando que, aunque no lo veas, el plan de Dios ya está en movimiento. Es como un telón cerrado. Detrás, Él está alineando piezas, conectando personas y ordenando circunstancias. La impaciencia te puede tentar a manipular los eventos, a empujar puertas que aún no están listas. Pero forzar lo que Dios aún está formando puede convertirse en un peso más que en una bendición. Esperar no es pasividad, es confianza en que lo invisible se está moviendo a tu favor. La frase "no mentirá" es clave. Dios no promete para ilusionarte ni para frustrarte. Su palabra es sólida. Lo que Él habló, se cumplirá. La diferencia está en entender que demora no es negación. A veces pensamos que si no ocurre ya, quizá nunca sucederá. Pero la demora de Dios no es rechazo, es preparación. Te prepara a ti, prepara el entorno y asegura que, cuando llegue, lo puedas sostener. Esa visión no mentirá, porque está respaldada por el carácter de un Dios que no falla. Entonces, ¿cómo esperar con sabiduría sin caer en ansiedad? Una práctica útil es establecer hitos intermedios, pequeñas metas o pasos de obediencia que te mantengan en movimiento, sin forzar el final. También es valioso hacer revisiones periódicas en oración, preguntarle a Dios si necesitas ajustar algo, pero sin reiniciar todo cada vez que la ansiedad golpea. Avanza con calma, confiando en que la visión sigue viva, aunque no veas todo el cuadro completo. Puedes reconocer que tu espera está madurando de manera sana cuando notas paz estable, incluso en medio de la incertidumbre. Tu carácter crece porque aprendes paciencia, humildad y confianza. Además, comienzan a llegar confirmaciones externas, personas, palabras o circunstancias que respaldan el camino que estás siguiendo, y de repente aparecen oportunidades que encajan mejor que cualquier atajo que hubieras intentado por tu cuenta. Esa es la evidencia de que la visión está madurando al ritmo correcto. Pero también hay peligros que necesitas evitar. Uno de ellos es acelerar por la presión social. La comparación con otros puede empujarte a tomar decisiones apresuradas, solo para no quedarte atrás. Otro peligro es cambiar de rumbo constantemente, como si Dios hablara diferente cada semana, cuando en realidad lo que falta no es nueva dirección, sino constancia. Y quizá el riesgo más grande, romper procesos que estaban a punto de florecer. Abandonar justo antes del cumplimiento por desesperación es uno de los mayores engaños del enemigo. El fruto de esperar correctamente es contundente. Lo que se cumple bajo el tiempo de Dios es sólido y sostenible. No tendrás que rehacerlo cada año porque el cimiento será firme.
Tu vida dará fruto que permanece, no solo resultados momentáneos. Además, tu testimonio se convertirá en aliento para otros que también esperan. Serás la evidencia de que, aunque tarde, la visión llega. Y no llega a medias, sino en plenitud, porque así lo ha prometido el Señor. Número 9. Renueva tu mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos muestra un camino claro. Dejar de forzar las cosas comienza con una mente renovada. No se trata solo de cambiar hábitos externos, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme cómo pensamos y cómo interpretamos la vida. El mundo en el que vivimos tiene un molde, y ese molde presiona a decidir rápido, a aparentar que tenemos todo bajo control, a mostrar resultados inmediatos, aunque no haya paz. Pero Dios nos llama a salir de ese molde, a soltar esa exigencia cultural que nos roba serenidad, y a adoptar un ritmo distinto, uno donde su voz guía más que la prisa de la sociedad. Transformarse por la renovación de la mente significa reprogramar patrones internos. Todos cargamos con ideas como: si no lo hago ahora, lo pierdo, o si no empujo, nada se mueve. Pero la mente renovada cambia ese lenguaje por otro. Señor, ¿cuál es tu paso para hoy? Ese simple cambio de enfoque abre espacio a la confianza y evita que la ansiedad nos gobierne. Renovar la mente no es algo instantáneo, es un proceso continuo. Cada día, el Espíritu te invita a reemplazar la urgencia del mundo con la paciencia de Dios. Y cuando eso sucede, comienzas a tolerar la espera, a reconocer señales sin manipular y a aceptar que lo que no fluye quizá no estaba en la voluntad del Padre. El resultado de esa renovación es el discernimiento. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 3 palabras que marcan también el timing. Buena porque siempre está alineada al propósito, agradable porque trae paz interior y perfecta porque llega en el momento exacto. Si algo carece de paz o claridad, no es necesario forzarlo. Discernir significa saber esperar el tiempo de Dios y evitar decisiones impulsivas que más adelante se convierten en cargas pesadas. No es que Dios no pueda reparar errores, pero el discernimiento nos libra de dolores innecesarios. ¿Cómo renovar la mente de manera práctica? Una herramienta es la lectura bíblica focalizada. No se trata solo de leer al azar, sino de buscar promesas y principios que se apliquen a tu temporada actual. Otra práctica es el reemplazo consciente de pensamientos. Cuando aparezca la mentira, si no lo hago hoy, lo pierdo, respóndela con la verdad. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Identificar la mentira y sustituirla por escritura es clave para no dejar que la prisa decida por ti. Puedes darte cuenta de que tu mente está en proceso de renovación cuando empiezas a experimentar cambios visibles. Rumiaciones que antes te robaban la paz se vuelven menos frecuentes. Tienes más capacidad de pausar, de respirar y de preguntar a Dios antes de actuar. Te justificas menos y obedeces más. Y algo poderoso: tus decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven sostenibles. Ya no necesitas arrepentirte a los pocos días porque elegiste desde la prisa. La mente renovada te ayuda a decidir con convicción y a mantener firmeza en el tiempo. Claro que también hay peligros que debes evitar. Uno de ellos es espiritualizar impulsos, decir «Dios me dijo», solo para justificar tu ansiedad o tu deseo de correr. Otro peligro es llenar tu mente de ruido, comparaciones constantes, tendencias que dictan tu identidad, voces externas que terminan apagando la voz de Dios. Si consumes demasiado ruido, tu sensibilidad espiritual se adormece y es más difícil discernir. Por eso la renovación requiere silencio, oración y un corazón abierto.
El fruto de todo esto es increíble. Descubres una alineación cada vez más clara entre tus convicciones y tu agenda. Ya no vives dividido entre lo que crees y lo que haces. Ves cómo los procesos encajan sin tener que empujarlos. Además, comienzas a comprobar en tu propia vida la voluntad de Dios. La pruebas en el día a día y te das cuenta de que es real, que produce paz, que trae coherencia y fruto verdadero. Es como un sello de autenticidad divina que confirma que vas por el camino correcto. Número 10. Baja la velocidad. Santiago 1:19 nos enseña algo fundamental para la vida diaria. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo no solo nos da un consejo práctico, sino un ritmo espiritual que desactiva el impulso de querer controlarlo todo. Cuando escuchas primero, te sales del centro de la conversación y permites comprender mejor. Cuando hablas menos, reduces errores y aumentas precisión. Y cuando tardas en airarte, proteges vínculos que fácilmente podrían romperse por una reacción impulsiva. El control ama la interrupción, pero la fe ama la escucha. Ser pronto para oír es más que captar sonidos. Es realmente atender al corazón del otro y a lo que Dios quiere mostrarte en la situación. Escuchar completa el panorama y evita que vivas de suposiciones. Muchas veces nos lanzamos a responder sin haber entendido bien y luego terminamos atados a compromisos que no queríamos o a conflictos que podríamos haber evitado. Un hábito sabio es hacer preguntas clarificadoras antes de comprometerte. Algo tan sencillo como decir, ¿podrías explicarme mejor? Abre un espacio de entendimiento y te libra de malentendidos. La lentitud al hablar es otra protección. No se trata de callar siempre, sino de darle espacio al discernimiento antes de soltar palabras que luego no puedes recoger. Una pausa breve como «lo pensaré y te confirmo» te devuelve margen para evaluar. No tienes que responder todo en el momento. Hablar menos no significa debilidad, significa precisión. Tus palabras se vuelven más certeras, con menos adornos y con mayor peso. Esa práctica desactiva la prisa que a menudo nos hace prometer lo que no podemos cumplir. La tercera instrucción es ser tardo para airarse. La ira acelera, distorsiona y empuja a decisiones que después lamentas. Es como un fuego que consume todo a su paso. Pero cuando aprendes a bajar el tono de voz, a respirar profundo antes de contestar, no solo cambias tu estado interior, también transformas el clima de la conversación. Un tono calmado puede apagar discusiones enteras y abrir espacio a soluciones. Ser lento para enojarte no es reprimirte, es elegir no ser dominado por la emoción del momento. Existen prácticas muy concretas para vivir este ritmo. Una de ellas es la regla del minuto. Antes de responder a un tema sensible, guarda 60 segundos de silencio consciente. Ese minuto evita que hables desde la reacción y te permite filtrar tus pensamientos. Otra práctica es llevar notas breves. Escucha, anota lo importante y solo después formula tu respuesta. Esto muestra respeto, te da tiempo para procesar y transmite que valoras lo que el otro está diciendo. ¿Cómo sabes que estás entrando en este buen ritmo? Lo notas cuando interrumpes menos, cuando las conversaciones escalan menos en lo emocional y cuando los acuerdos se hacen más claros. Sientes una especie de control interior, no porque manipules al otro, sino porque dominas tus impulsos. Esa paz interior se convierte en tu testimonio silencioso, mostrando que la sabiduría de Dios gobierna tu manera de relacionarte. Número 11. No contestes antes de entender. Proverbios 18 nos dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Con esta frase tan directa, la Escritura nos advierte de algo que todos hemos experimentado. Responder sin escuchar trae vergüenza, tropiezos y relaciones dañadas.
La prisa nos empuja a dar respuestas rápidas, pero ese apuro fabrica malentendidos, acuerdos incompletos y decisiones defectuosas. En cambio, cuando eliges la calma, proteges tu reputación y tus vínculos. A veces, más sabio que hablar es detenerse, escuchar con atención y luego responder con serenidad. Comprender antes de decidir es la diferencia entre actuar con sabiduría o con impulsividad. No basta con oír palabras, hay que captar el sentido. Muchas veces la otra persona expresa enojo o frustración, pero en el fondo lo que necesita es ser comprendida. Por eso conviene preguntar, ¿qué necesitas realmente? Ese tipo de preguntas abren puertas a la claridad. También ayuda mucho resumir lo que escuchaste antes de dar una opinión. Si entiendo bien, lo que te preocupa es esto. Esa sencilla práctica evita suposiciones y demuestra que tu interés no es ganar la conversación, sino comprender el corazón del otro. Escuchar profundamente también es un acto de honra. Cuando das espacio para que alguien se exprese sin interrupciones, esa persona baja sus defensas. De pronto, lo que parecía un conflicto se convierte en una oportunidad para soluciones más limpias y transparentes. Además, escuchar genuinamente evita que fuerces acuerdos. Cuando la comprensión guía la conversación, los compromisos fluyen de manera natural, sin la presión de imponer o manipular. Hay prácticas sencillas que puedes incorporar para crecer en escucha. Una de ellas es el parafraseo. Repetir con tus palabras lo que la persona acaba de decir para confirmar que entendiste. Otra práctica es la validación emocional. Antes de proponer una salida, reconoce el sentimiento de la otra parte. Frases como «entiendo que esto te frustra» crean un clima de confianza. También puedes aplicar un checklist de claridad. Identificar el objetivo, los límites y el próximo paso. Esto asegura que la conversación no quede en suposiciones vagas, sino que avance con propósito. ¿Cómo sabes que escuchaste bien? Lo notas cuando la otra persona responde, sí, eso era lo que quería decir. La tensión disminuye, la cooperación aumenta y los acuerdos se construyen con más facilidad. Tus decisiones empiezan a reflejar información completa, no reacciones a medias. Escuchar bien no solo bendice al otro, también te libra de la carga de tener que corregir errores más adelante por haber hablado sin comprender. Existen peligros que debes evitar para no sabotear tu propia escucha. Uno de ellos es la costumbre de completar frases ajenas, como si ya supieras lo que el otro va a decir. Eso no solo es irrespetuoso, sino que muchas veces te hace perder detalles importantes. Otro peligro es responder al tono y no al contenido. Quizás el tono del otro es fuerte, pero si te enfocas solo en eso, pierdes el mensaje real. Y también está la defensividad, ese estado en el que te preparas más para justificarte que para entender. La defensividad bloquea la corrección de Dios y de las personas que Él usa para formarte. El fruto de practicar la escucha profunda es evidente. Hay menos retractaciones porque tus palabras nacen de la comprensión. Surgen más acuerdos duraderos porque lo que se construye sobre la escucha tiene bases firmes. También desaparece el clásico «lo dije por impulso», porque ahora hablas con calma y convicción. Al final, las relaciones fluyen con más naturalidad, las puertas se abren por la confianza que inspiras, y tu testimonio se fortalece porque reflejas la sabiduría divina en algo tan cotidiano como una conversación. Haz de esta frase tu declaración ancla. Primero escucho y comprendo, luego respondo con sabiduría y paz. Recuérdalo en cada diálogo, en cada decisión y en cada momento de tensión. Escuchar no te hace perder tiempo, te ahorra dolores. Escuchar no te debilita, te fortalece porque te conecta con la verdad. Y cuando eliges la calma de comprender antes de contestar, evitas vergüenza y tropiezos, y abres espacio para que la sabiduría de Dios se exprese en tu vida.
Número 12. Más fuerte que un guerrero, Proverbios 16, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Este versículo rompe con la lógica del mundo, porque allá afuera se admira al que conquista, al que impone, al que gana batallas visibles. Pero la Biblia nos dice que la verdadera grandeza no está en dominar territorios, sino en dominarte a ti mismo. Calma no es debilidad. Calma es fortaleza bajo control. Cuando gobiernas tu interior, tus emociones dejan de ser un freno y se convierten en un recurso que te impulsa. Y lo sorprendente es que cuando aprendes a gobernarte, las circunstancias externas dejan de gobernarte a ti. Tardar en airarse es un arte que protege tu vida. Se trata de retrasar ese impulso de reaccionar en caliente. Una pausa breve tiene poder para evitar incendios que duran años. ¿Cuántos conflictos no se hubieran evitado si alguien hubiera respirado antes de responder? La ira secuestra tu claridad, te roba la objetividad y te empuja a forzar resultados. La calma, en cambio, te permite decidir con cabeza fría sin convertir un problema en una cadena de errores. Esperar unos segundos antes de contestar puede ser la diferencia entre un tropiezo y una victoria. El proverbio también habla de enseñorearse del espíritu. Eso significa tener autogobierno. Tus emociones no mandan, sirven. Tus sentimientos no dirigen, acompañan. Y cuando aprendes a gobernarte, lo que se refleja hacia afuera es fortaleza visible, un tono suave que transmite paz y una decisión firme que inspira respeto. No necesitas levantar la voz para mostrar autoridad, porque tu dominio propio se convierte en tu mayor credencial. Existen prácticas que ayudan a cultivar este dominio propio. Una de ellas es el semáforo emocional. Imagina: rojo, paro; amarillo, respiro; verde, respondo. Este sencillo ejercicio te recuerda que siempre hay un paso antes de reaccionar. Otra práctica es llevar registros. Anota qué cosas te disparan emocionalmente y qué cosas te calman. Eso te permite anticipar y ajustar hábitos. Quizás descubres que ciertos entornos te irritan más o que ciertos descansos previenen tus explosiones. La autoconciencia es parte del autogobierno. ¿Cómo sabes que estás creciendo en dominio propio? Lo notas porque recuperas tu paz más rápido después de momentos tensos. Aprendes a elegir tus batallas en lugar de entrar en todas. Tu credibilidad sube porque la gente confía en alguien que no pierde el control a la primera. También te disculpas menos por explosiones innecesarias. Y en su lugar recibes más gratitud de quienes valoran tu templanza. El dominio propio no solo beneficia a tu interior, también bendice tus relaciones. Claro que hay peligros a evitar. Uno es reprimir en lugar de gestionar. La calma bíblica no consiste en tragarse todo y acumular resentimiento. No, la calma bíblica procesa en oración, entrega a Dios lo que pesa y responde desde un corazón libre. Otro peligro es confundir firmeza con dureza. Puedes ser firme sin ser agresivo. Defender tu postura no significa destruir al otro. La templanza sabe poner límites con respeto. El fruto de vivir este proverbio es claro. Tus decisiones duran más porque no nacen de impulsos pasajeros, sino de convicciones estables. Tus relaciones prosperan porque quienes te rodean se sienten seguros con alguien que no explota sin motivo. Y las oportunidades llegan a ti porque la confianza se construye en torno a la coherencia y la calma. Muchos pierden puertas abiertas por un momento de ira, pero quien gobierna su espíritu gana más terreno del que un guerrero podría conquistar. Haz de esta frase tu oración diaria. Con tu ayuda gobierno mi espíritu, respondo desde paz, no desde impulso. Cada vez que la pronuncies, recuerda que la fuerza verdadera no está en la violencia, sino en la calma controlada.
más fuerte que un guerrero es aquel que sabe dominar su interior. Y cuando tú vives así, no solo ganas batallas visibles, también aseguras victorias invisibles que te sostendrán por toda la vida. Número 13. Menos empuje, más gracia. Salmo 127 dice: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo nos recuerda que la sobreexigencia no garantiza fruto. Puedes moverte mucho, pero eso no siempre significa que avances. Es posible desgastarte corriendo de un lado a otro, trabajando sin pausa, y aún así sentir que nada prospera. Ese es el pan de dolores, el precio de vivir forzando todo en lugar de depender de la gracia. Porque la verdad es que la gracia produce más que la ansiedad, y el descanso en Dios rinde mucho más que las horas extras sin dirección. El descanso es un regalo que viene directamente de Dios. Dice la Escritura, dará el sueño. No es solo dormir por cansancio físico. Es un descanso profundo que restaura el alma y hasta abre espacio para recibir ideas, soluciones y claridad que no encuentras cuando estás agotado. Dormir en paz se convierte en un acto de fe, porque es decirle a Dios: Señor, yo no tengo que vigilarlo todo de noche. Mientras duermo, tú sigues obrando. Esa entrega nocturna rompe el hábito de querer controlarlo todo. Dios también nos invita a un ritmo sustentable, un balance entre trabajo y pausa. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de alternar momentos de esfuerzo enfocado con espacios de recuperación intencional. Rendir un tiempo de descanso no es rendirse, es darle a tu cuerpo y a tu espíritu la oportunidad de renovar fuerzas. Muchas veces la claridad que tanto buscamos regresa solo cuando bajamos las revoluciones. La prisa nubla la mente, pero la calma refresca la perspectiva. Hay prácticas concretas que te ayudan a desactivar el exceso. Una de ellas es hacer un cierre diario con Dios. Antes de dormir, agradece por el día, entrega lo que salió bien y lo que no, y luego desconecta. Otra es establecer reglas de límite, horarios claros para responder, bloques sin pantalla para descansar la mente y un sabático semanal para dedicarte a Dios y al reposo. Estas prácticas no son pérdida de tiempo, son inversión en salud, productividad y paz. Puedes identificar que estás soltando el sobreesfuerzo cuando notas cambios visibles. Al día siguiente, tomas mejores decisiones porque tu mente está despejada. Tu creatividad se activa y encuentras soluciones que antes no veías. Incluso tu humor cambia. Estás más estable y menos reactivo. También se reducen las urgencias autogeneradas, porque dejas de inventar problemas por estar en modo control total. En cambio, empiezas a ver más resultados con menos desgaste, porque fluyes en el ritmo de Dios. Pero cuidado, hay peligros que debemos evitar. Uno es glorificar el cansancio, como si valiera más quien trabaja hasta el límite. Muchas veces pensamos, si no sufro, no vale la pena. Pero ese pensamiento no viene de Dios. Otro peligro es medir tu valor por las horas trabajadas, como si la identidad se definiera por productividad. Y también está el error contrario, usar el descanso como fuga. El descanso bíblico no es para evadir responsabilidades, es para volver renovado y enfrentar mejor tu misión. El resultado de este equilibrio es poderoso. Empiezas a producir fruto sostenible, no logros pasajeros que se derrumban por agotamiento. Ganas salud emocional y física, lo que también se traduce en relaciones más nutridas y sanas. Y lo mejor de todo, las piezas comienzan a encajar solas, porque dejas de forzarlas en horarios que no corresponden. Dios se encarga de abrir puertas en el momento preciso, mientras tú aprendes a descansar en su gracia. Haz tuya esta declaración ancla: Señor, recibo tu descanso, dejo de empujar y camino en tu gracia.
Cada vez que la pronuncies, recuerda que descansar no es un lujo, es obediencia. Es reconocer que no eres tú quien sostiene el mundo, sino Dios. Cuando confías en Él, descubres que menos empuje y más gracia es la fórmula perfecta para que todo fluya en el tiempo correcto y con el fruto que permanece.